Damos gracias a Dios que podemos estar nuevamente con todos vosotros, que podemos estar nuevamente en el lugar donde Dios nos ha puesto para cumplir la misión que Dios nos ha dado. Así que nos alegramos mucho después de este entrenamiento, 3 semanas que hemos estado fuera. Damos muchas gracias a Dios por el entrenamiento y por vosotros. Así que bien hallados todos los que hoy estáis aquí. Una de las cosas que hemos podido ver, que hemos podido comprobar, es ver todo un proceso de la historia, cómo Dios ha obrado y está obrando a través de la historia, siempre a través de la misión que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una nueva vida. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Dios nos ha dado una nueva vida, tenemos una nueva vida en Cristo. Ahora, si no entendemos para qué nos ha dado esa nueva vida, ¿para qué la queremos? ¿Verdad? Si Dios nos da una nueva vida, pero no sabemos cómo vivirla, ¿para qué? Estaremos fracasando. Una de las cosas que estamos viendo es el proceso histórico, cómo Dios ha obrado a través de la obra de la misión que Dios nos ha dado. Podemos ver cómo a través del pueblo de Dios, a través del pueblo de Israel, cómo durante un tiempo, durante prácticamente toda su historia, el pueblo de Israel ha estado sufriendo, cómo el pueblo de Israel ha estado teniendo dificultades continua y constantemente por no entender esa nueva vida que Dios estaba dando. Que Dios, por los cuales desde el tiempo de Abraham levantó a este pueblo y le dio la dirección correcta. Y pasaron por tantas y tantas dificultades. 400 años, ¿os acordáis? 400 años en Egipto, 430 años en Egipto, donde estaban dominados en esclavitud, sufriendo bajo esa esclavitud, como si realmente Dios no existiera, como si realmente Dios no estuviera con su pueblo. Durante 430 años, que se dice pronto, pero son unas cuantas generaciones, durante todo ese tiempo aparentemente abandonados de la mano de Dios, estando en esclavitud y sufriendo. Vemos cómo 720 años antes de Jesucristo, vemos cómo un gran pueblo como es el pueblo de Asiria pudo tener dominado, acorralado, cercado a todo el pueblo de Dios, que incluso llevó a este pueblo en cautiverio para venderlo como esclavos a otros países. De ahí vemos cómo profetas como Habacuc se levantan y diciendo: está bien que castigues al pueblo, pero ¿por qué de esa manera tan dura, tan difícil? Vemos cómo toda esa situación está ahí. Vemos que por un tiempo también Babilonia llega a tener como cautivos al pueblo de Dios durante 70 años. Durante 70 años están bajo ese cautiverio donde han perdido su identidad, donde han perdido su libertad. Los pueblos de la costa, los pueblos filisteos, es decir, todo lo que comprendería hoy en día la Franja de Gaza, para que tengáis una idea, todos estos pueblos filisteos estaban invadiendo continuamente al Estado de Israel, incluso hasta el punto de tomar el arca del pacto y llevársela. Hasta ese punto estaban sufriendo calamidades. Incluso vemos cómo a través de Roma durante muchos años, cautivos, y hasta el año 70 después de Cristo, están causando conflictos y problemas durante casi 2000 años de historia. Es decir, hasta que en el año 1948 el Estado de Israel no vuelve a tener identidad de pueblo ni identidad de Estado. 2000 años desde Roma hasta el día de 1948 y hasta el día de hoy, que siguen sufriendo por causa de no entender cuál es el plan, cuál era la misión que Dios había dado a todo un pueblo, a una nación. Tan importante, no habían entendido cuál era la misión por el cual Dios les estaba dando una nueva vida y una nueva identidad. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué pasan todas estas cosas?
porque no queremos que se repita la historia con nosotros. ¿Por qué pasan todas estas cosas? Por eso es necesario que nosotros comprender bien, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? Ahora bien, si nosotros nos fijamos en cada una de estas circunstancias, en cada una de estas realidades, si nos fijamos bien, Dios mismo hizo grandes obras a través del pueblo de Dios. Aún estando en estas circunstancias, Dios hizo grandes cosas y grandes obras. Al mirar históricamente lo que ocurrió, si vemos históricamente todo lo que ha pasado a través del pueblo de Dios, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que Dios se manifestó siempre con gran poder. ¿Amén? Aún a pesar de estar en estas circunstancias, Dios siempre obró con gran poder. No importa las circunstancias de los pueblos de alrededor que había en Israel. Podemos ver que había grandes pueblos, grandes naciones, con grandes cualidades alrededor de Israel. Toda la península arábica, toda Arabia, que llegaba hasta las mismas puertas de Israel. Toda Arabia fue el primer país, el país número 1 en el comercio en todo el mundo. A través de Arabia se empezó a establecer el comercio. Las grandes rutas empezaban a transcurrir, a pasar por aquí. Curioso. En las mismas puertas de Jerusalén. El país más poderoso, donde más poder había, Siria. Asiria, el país más poderoso en aquel entonces. Babilonia fue el país más esplendoroso, donde había un gran esplendor cultural. Los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo, estaban ahí, esplendorosas. Ahí al lado, en la puerta. Egipto, el país con más poder y el más grande en infraestructura, donde había una gran mano de obra, una gran ingeniería. Si no, ¿cómo iban a construir esas grandes pirámides, verdad? Gente muy preparada estaba ahí. Gente muy preparada estaba alrededor del Estado de Israel. Países poderosos había alrededor de ellos. Israel, que es un país muy pequeño. Si veis el mapa, yo he estado fijándome en el mapa y apenas es nada en comparación con estos grandes países. No es nada hoy en día. Chiquitito. Podéis ver en un plano, en un mapa. En cambio, rodeados continua y constantemente por países más grandes, más poderosos que Israel, países que les molestaban, países que les hacían sufrir al Estado de Israel, países que estaban haciéndoles sufrir al pueblo de Dios y no sabían. Tenemos que preguntar, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué viene el motivo de traer este sufrimiento? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, debía de recibir algo tan importante como era la provisión de Dios. En medio de todos estos pueblos poderosos, grandiosos, esplendorosos, necesitaban traer la provisión de Dios cada día. Y por causa de no haberla recibido, les venía este sufrimiento. El sufrimiento viene por causa de que las realidades que hay a nuestro alrededor, nosotros no recibimos este poder que viene de parte de Dios. No recibimos realmente esta causa por la cual viene el sufrimiento a nosotros, porque no estamos recibiendo la provisión de Dios. Necesitamos la provisión de Dios en medio del mundo, de las circunstancias que hoy en día nos están rodeando, para que la misión de Dios se esté llevando a cabo. Por esa razón, el cristiano que no está mirando a Dios, el cristiano que no está poniendo sus ojos en Dios, el cristiano que realmente no está teniendo esa comunicación continua y constante para recibir la provisión de Dios, el destino de ese creyente, aun siendo salvo, será el fracaso y será la esclavitud y será el cautiverio. Aun siendo hijo de Dios, estará en ese sufrimiento porque no está recibiendo la provisión que Dios tiene para él.
Por eso tenemos que estar enfocados en nuestra mirada, enfocada siempre en Dios. Siempre tenemos que estar enfocada y comprender cuál es la misión que Dios nos ha dado. Cuando el pueblo de Israel recibía el poder de Dios y después no sabían usar ese poder, y muchas veces pedimos el poder de Dios y pedimos que la llenura del Espíritu Santo, pero no sabemos utilizar ese poder, no sabemos materializarlo en el contexto donde Dios nos ha puesto, no sirve para nada. Aun teniendo poder, vienen problemas, y aun teniendo poder, viene sufrimiento, porque no sabemos dónde enfocarlo, no sabemos dónde direccionarlo. Nos está ocurriendo hoy en día, está ocurriendo. En las iglesias hoy en día está ocurriendo. En las iglesias se habla mucho del poder de Dios. En las iglesias se habla mucho del poder del Espíritu Santo. En las iglesias se habla mucho de este tipo de poder, de los dones del Espíritu Santo. Pero no se sabe qué hacer con ello. Y las personas, los creyentes, los hijos de Dios, siguen sufriendo con problemas y hundiéndose sin poder saber. Y hablan de poder continuo y constantemente, pero no saben cómo vivir en el mundo que les ha tocado, no saben enfocarlo. Por eso, ante toda esta situación, yo tengo que entender realmente cuál es la misión que Dios nos ha dado en este mundo, que no es diferente al que vivió el pueblo de Israel. Hoy en día estamos viviendo en esas mismas circunstancias. No es tan complicado. Este fin de semana, el sábado, me decía un creyente: ay, ahora he entendido que lo del Éxodo también era para mí. O sea, ahora a veces estamos entendiendo que lo que el pueblo de Dios pasó es una clara reflejo, una clara enseñanza de lo que nosotros hoy tenemos que también estar experimentando. Tengo que ver esta realidad. Tengo que comprender bien para qué Dios me ha dado una nueva vida, para qué Dios me ha dado una misión. Y cuando lo entendamos, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Vamos a ver dificultades o vamos a ver que todo esto simplemente son puertas abiertas que Dios nos está dando para hacer la evangelización del mundo? No podemos quedar cautiverio. No podemos quedar en el problema, las dificultades que hay alrededor. Podemos mirar y ver que hay grandes dificultades, grandes adversidades a nosotros, a nuestro alrededor. Pero lo que tenían que ver y no vieron, que todos ellos eran puertas abiertas. País que comerciaba con todo el mundo. Asiria, que tenía tanto poder que llevaba esclavos a todo el mundo. Había una conexión mundial en el comercio, en la esclavitud. Todo eran puertas para la evangelización. Era una ciudad esplendorosa, donde había una gran cultura. Dios los pone en medio de todo esto. Parece que era una dificultad, una esclavitud, pero eran puertas para la evangelización. ¿Qué es lo que tenemos que ver y entender nosotros? Entendamos la misión que Dios nos ha dado en medio de todas las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Todo lo que tenemos, todo, nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestra familia, nuestro trabajo, todo lo que somos, todo lo que tenemos, se van a convertir en bendiciones de parte de Dios. Esa es la vida de devoción que Dios quiere para nosotros, que todo lo que tengamos devocionemos por causa de la devoción y por causa de la misión que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que devocionemos toda nuestra vida. Eso es lo que no entendió el pueblo de Dios, no entendió el pueblo de Israel. No vio a Babilonia como que era el reino con más esplendor de todos los reinos. No lo entendió. Asiria en esa época tenía un ejército tan poderoso. Ese mercado de esclavos que influía y llevaba gente por todo el mundo. Egipto, el país más avanzado de todos en las técnicas de manos de obras, de artesanía industrial. No vieron todo lo que Dios le estaba poniendo delante de ellos como posibilidades, como puertas abiertas. Si el pueblo de Israel hubiera comprendido el poder de Dios, si hubiera recibido esa provisión de Dios, viendo
todas esas naciones como puertas abiertas, todas las circunstancias de los demás países se hubieran visto como plataforma para la evangelización del mundo. Hubiesen sido vistas como puertas abiertas para la evangelización mundial. Eran puertas para llevar el evangelio a todo el mundo, pero no lo vieron. No lo vieron. ¿Con qué se quedaron? Con la esclavitud. ¿Con qué se quedaron? Ay, es que estamos cautivos en Babilonia. ¿Con qué se quedaron? Ay, es que ahora estamos bajo el Imperio Romano. ¿Con qué se quedan? ¿Con qué nos quedamos los creyentes? ¿Con qué nos estamos quedando los creyentes? ¿Con qué problemas estamos viviendo? Israel nunca comprendió esto. Y los creyentes hoy en día nunca están entendiendo esto, que Dios les está dando esta misión para que llevemos este evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Tenemos que entender la bendición. Solamente los cristianos, solo los cristianos, tienen que hacer dos cosas. No es tan complicado. Solamente tenemos que hacer dos cosas. Recibe la bendición de Dios. Amén. ¿Para qué Dios nos ha llamado? Para ser origen de bendición. Recibe la bendición de Dios. Recibe la provisión de Dios a través de la bendición. Recíbelo. Es sencillo. Simplemente tenemos que recibir esta bendición y comprender qué es lo que tienes que hacer. Es decir, la misión que Dios te ha dado. Sencillo. Para estas dos cosas Dios nos ha llamado. Para estas dos cosas. Para recibir la bendición y la provisión de Dios y para entender la misión. Si solamente nos quedamos con la primera parte, que Dios nos da la bendición y la da, pero no entendemos la misión, estamos quedándonos en mitad de camino. Es decir, nos estamos quedando solamente con el envoltorio, con la cáscara. No estamos llegando al contenido real. ¿Para qué Dios te da la bendición? ¿Para qué Dios te da la provisión? ¿Para qué es para lo que nosotros estamos orando? Si no es para que la misión de Dios se esté llevando a cabo. ¿Para qué? Entonces oramos pidiendo la plenitud y el poder de Dios si no vemos, no entendemos cuál es la misión. Israel, que recibió una bendición tremenda al ser llamados y al ser escogido por Dios, esa bendición tremenda, está sufriendo. Sufre. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy. ¿Vemos esto? El pueblo de Dios hasta el día de hoy sigue sufriendo por no entender cuál es la misión. Hoy en día el creyente está sufriendo por no entender la misión. Sufren. ¿Y sabes cuál es el problema? Que ese sufrimiento es un sufrimiento vano, innecesario. Vano, innecesario totalmente, por no entender la misión. Ahora, ¿qué ocurre? No tenemos que preocuparnos, no os preocupéis. Es decir, no entendemos la misión, no os preocupéis. ¿Por qué? Porque Dios mismo, a través de ese sufrimiento, está cumpliendo su plan. A través de ese sufrimiento, está cumpliendo su plan. Por eso yo compartí esta semana uno de los títulos de oración, y compartiremos durante más adelante, de los que traigo de este entrenamiento, es una palabra que Dios nos ha dado. La palabra éxodo. ¿Qué significa? Tenemos que salir. Es la bendición de salir. ¿De dónde? De esa esclavitud, 430 años. Tenemos que tomar la bendición del éxodo y retomar esa palabra. La bendición que Dios nos ha abierto las puertas a través de la sangre de Cristo. Tenemos que recibir esa bendición, tomarla, disfrutarla continua y constantemente. Y en el momento que nosotros entendamos la misión del éxodo, vamos a recibir toda bendición y vamos a ver que todo lo que ocurre en nuestra vida son puertas abiertas para la evangelización del mundo.
No es necesario estar como Moisés, esperar a tener 80 años para poder abrir sus ojos y poder ver que lo más importante que él tenía no era vivir en el palacio real, que no era lo más importante tener una familia y tener un trabajo, como tenía con su suegro Labán, y tenía a su mujer y tenía a su ganadito y salía a pastorearlo. ¿Qué entendió a los 80 años? Que Dios le había llamado con una misión mucho más importante que vivir en un palacio. Que la misión que Dios nos ha dado es una misión mucho más relevante que incluso formar una familia normal y tradicional. Incluso dando gracias a Dios por los remanentes que Dios nos está dando. Que es mucho más importante que tener un simple hijo, es tener un remanente. Es mucho más importante porque está dando una misión a través de esos niños. Si yo no lo veo, es un niño más. Precioso, hermoso, criatura de Dios. Pero no estamos viendo la misión por la cual Dios pone en nuestras familias de la iglesia estos remanentes. Tengo que ver la misión por la cual ellos están teniéndola. Por eso las parejas que se van a contraer matrimonio, que se van a casar, tienen que ver y entender dentro del matrimonio que más importante inclusive que formar una pareja, un matrimonio, es ver cuál es la misión que Dios tiene dentro de ese matrimonio. Sino, ¿qué es? Un hombre y una mujer se unen. ¿Cómo cuál? Como tantos y tantos se están uniendo en el mundo. Ay, es que también vienen divorcios dentro del creyente, dentro de la familia de Dios, dentro del pueblo de Dios. También hay divorcios, claro que también hay divorcios. ¿Por qué no lo va a haber? Si hemos perdido y se pierde, ¿cuál es la misión? ¿Por qué no va a haberlos? Si no tiene sentido una pareja, ¿qué más da? Juntos que separados, ¿qué más da? Si no tienen clara la misión, si no se ha entendido la misión, ¿qué más da? Por eso vienen no las dificultades, al no ver la misión, cualquier cosa se convierte en un problema. La economía es un problema, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando no se entiende la misión. Cuando no se entiende la misión, entonces es un problema. Porque estamos mirando con ojos naturales, con ojos físicos. Pero nunca la economía ha sido un problema dentro del plan de Dios. Jamás, nunca ha sido un problema. Cuando vemos y entendemos la misión, Dios da la provisión. Pero cuando no hay misión, tampoco hay provisión. Porque ¿para qué quiere la provisión si no hay misión? Parece un juego de palabras, ¿verdad? La provisión de Dios, ¿para qué es? Para la misión. Si no hay misión, tampoco hay provisión. Parece sencillo, ¿verdad? Es sencillo. Por eso es tan importante, tenemos que devocionar nuestra vida. Si una de las cosas que más impactan cuando nosotros viajamos a Corea a hacer entrenamiento, os voy a decir una cosa, más incluso que el mensaje que recibimos, más incluso que el entrenamiento que recibimos, es ver el mensaje de una vida de devoción. Ese es el mejor mensaje. ¿Cuándo? Cuando ves a personas devocionando su vida por causa de la misión. Cuando ves a jóvenes que devocionan su vida por causa de la devoción. Cuando ves a matrimonios jóvenes recién casados que apenas se veían y nosotros los veíamos porque estaban con nosotros. Oye, ¿cuándo ves a tu mujer? Bueno, cuando pueda. Pero hombre, no, esto es más importante. ¿El qué? Esto es más importante. La misión es más importante. Y devocionan su vida, y eso es lo que siempre a nosotros más nos impacta. Son capaces de devocionar su economía por causa de la misión. Y cuando vemos eso, digo, este es el evangelio que tenemos que experimentar. No el que tenemos que predicar solamente, sino el que tenemos que experimentar en nuestras propias vidas. ¿Cuándo podemos vivir? ¿Cuándo podemos vivir como personas, como individuos que Dios ha creado? ¿Cuándo? Cuando comprendemos la misión. Cuando comprendemos esta misión. Cuando las personas pierden su valor
¿Cuándo una persona pierde realmente el valor? Cuando pierde la misión. Pues si no tiene misión, ¿para qué valemos? ¿Para qué estamos en el mundo? Mira el mundo, que es lo que dice. ¿De dónde venimos? Del mono. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la nada. ¿No? Es lo que el mundo está diciendo hoy en día, lo que enseña. ¿Dónde venimos? De la evolución. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué valor tiene el ser humano? Ninguno. Ninguno. ¿De dónde viene? Da igual, ¿a dónde va? Me importa menos todavía. ¿Qué más da? En el creyente es exactamente lo mismo. ¿Para qué sirve un creyente si no tiene la misión? ¿Para qué sirve? ¿Alguien me puede decir para qué sirve un creyente si ha perdido la misión? ¿Para qué sirve? ¿Para dar culto a Dios? ¿Tú sabes el culto que tiene que haber en los cielos? ¿Tú sabes el culto que tiene que estar dándose ahora mismo en el cielo? Para ser alabado. Pues hombre, como espere Dios la alabanza que le estamos dando nosotros, con mucha gracia de parte de Dios. Pero realmente para eso solamente, para alabarle a Dios, tener un grupo de alabanza y cantarle. ¿Tú sabes cómo cantan en el cielo? ¿Tú sabes el coro celestial? Para eso no. Dios ha dado la misión. Tenemos una vida nueva para la misión. Los hombres, por mucho que estudien, por muy estudiosos que sean, por muchas carreras que tengan, por mucha economía, por muy guapos que sean, el ser humano, el hombre que ha perdido la misión, ha perdido el valor. Muchas veces yo digo en broma este juego de palabras: el que sirve, sirve. Ahora, el que no sirve, no sirve. El que no tiene misión, no sirve. ¿Para qué? Una copa preciosa en una vitrina cerrada con llave, llenándose de polvo. Perdemos la misión. Tenemos que retomar la misión. ¿Cuándo podemos comunicarnos con Dios correctamente? ¿Cuándo podemos recibir respuestas a nuestras oraciones correctamente? Cuando comprendemos la misión. Pastor, es que estoy teniendo respuestas. Yo digo, vale. Y me callo y oro. ¿Por qué? Porque no son respuestas de Dios. Por una razón sencilla: no has entendido la misión. Si no entiendes la misión, la respuesta que estás recibiendo es ocasional. Es una respuesta de gracia de parte de Dios. Pero no es una verdadera respuesta. Solamente se puede tener verdaderas respuestas cuando entendemos la verdadera misión. Si no, mientras, no son verdaderas respuestas de parte de Dios. Tenemos que ver, tenemos que entender esto. Y tenemos que empezar el Evangelio para que vaya bien. ¿Cómo tenemos que empezarlo? ¿Has pensado alguna vez qué es lo que más le gustaría a Dios que tú hicieras? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Señor, realmente, ¿qué es lo que tú más deseas de mí? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Mi coche? ¿Mi trabajo? ¿A Dios le hace falta eso? ¿Mi esposo? ¿No lo quieres tú? ¿Alguna vez? ¿Se lo quieres dar a Dios? ¿No lo quieres ni tú? ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué es lo que tenemos que ver? La palabra nos lo está diciendo, está escrito. Su voluntad, la voluntad de Dios, está escrita en la palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere? Sino que llevemos este evangelio hasta el último de la tierra. ¿Qué es lo que Dios quiere? Sino que salgamos, que hagamos el éxodo, que salgamos de esclavitud y estemos enfocados en esa tierra prometida que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que Dios quiere cuando Dios llamó a Josué para que conquistara Canaán? ¿Qué era? ¿Tener una parcela de terreno? ¿Por qué Dios les pone en medio de todas estas naciones? ¿Por qué Dios permite que pasen por lo que han pasado todas estas naciones? ¿Por qué Dios permite que José pase por todas esas circunstancias? ¿Por qué permite que Samuel
tenga que pasar por todas las circunstancias que pasó? ¿Por qué David tiene que pasar por todo lo que pasó? Si no es por causa de la misión que Dios les está dando. ¿Por qué Dios está permitiendo que nosotros hoy estemos pasando por todo lo que estemos pasando? Si no es por causa de la misión. ¿Por qué es que Dios nos estruja? A veces permite que seamos estrujados. ¿Para qué? Para que dejemos todo lo que no sirve, que no vale. Para que nos enfoquemos solo y exclusivamente en la provisión de Dios para cumplir su propósito. ¿Para qué es si no? Sino para que entendamos la misión y que tengamos un enfoque correcto. Tenemos que tener un enfoque correcto de la misión. No es hacer la evangelización de cualquier manera. Hay muchas iglesias que hacen la evangelización. Muchas iglesias están orando y clamando por un avivamiento. Hay muchas iglesias que están promoviendo esas obras porque tienen intereses propios, tienen sus propias motivaciones. Nosotros tenemos que hacer una evangelización sabiendo cuál es la misión por la cual Dios nos ha puesto en este lugar. Porque si no tenemos la misión, estaremos abocados a tener sufrimiento y a perder la posición que Dios nos ha dado. Perdemos la posición, mira en Jacob. Perdió la posición y perdió la identidad. Hasta el punto que Dios tiene que llamarle y cambiarle su nombre. Mira, se acabó, viene a decirle. Se acabó que te llames Jacob. Se acabó a que seas un engañador. Se acabó a que tú vivas de la manera en que tú quieres vivir. Se acabó que tú hagas lo que te dé la gana. Hasta el último momento, fijaros en Jacob, hasta el último momento. Es un personaje raro de verdad. Aun cuando después de todo lo que había hecho durante toda su vida, engañando a su hermano, engañando a su padre, engañando a su tío, engañando a todo el que le venía por delante, hasta el último momento, cuando va a regresar a su casa y se enfrenta a su hermano, el personaje manda primero a los criados, manda primero a todas el ganado, las ovejas, todo lo que tenía, es por delante. Así ya que cuando mi hermano lo vea, a ver si se tranquiliza. Incluso a sus mujeres mandó. El tipo se quedó al final. Tuvo que dejar todo, absolutamente todo. Solo se quedó con la provisión de Dios. Y entendió hasta tal punto que agarró al ángel de Dios. No te abandonaré hasta que no me bendigas. Y estuvo dispuesto y entregó todo. Hasta la mujer por la que había trabajado 15 años, la mandó delante hacia su hermano. Si quiere a mi mujer, que se la quede. Si la quiere matar, que la mate. Hasta ese punto era Jacob. Había perdido el rumbo, la posición, todo. Pero cambió su nombre, cambió su identidad y recuperó toda la bendición de Dios. Cuando entiende la misión que Dios les había dado. Isaías lo entendió también. Isaías lo comprendió. Cuando recibió la palabra de Dios, Dios mismo le tiene que decir: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová de los ejércitos. No has entendido. No has entendido, le estaba diciendo Dios a Isaías le estaba diciendo: no has entendido que Dios es Dios vivo y por lo tanto es eterno y yo sigo vivo al día de hoy. Isaías, ¿no has entendido todavía que yo todavía estoy al control y que yo todavía hoy doy la provisión para mis hijos? Entiende la misión solamente. Entiende la misión nada más. La iglesia debe de entender y comprender bien para salvar el campo, el país donde Dios nos ha puesto. Isaías recibió esa palabra. Isaías recibió, pero los que esperan. Pudo llegar a entender los que esperan. Esa es la palabra, pero. Siempre las conjunciones, ya digo muchas veces en griego, las traducciones son tremendamente importantes. Pero los que esperan. ¿Qué significa ese pero? Significa solo. Solo cuando confías en el Señor. Solo entonces podrás recibir la fuerza que viene de Dios. Solo cuando esperas en Él.
Mientras que nosotros estamos esperando otras cosas, mientras que nosotros estamos luchando por otras cosas, cuando nosotros nos estamos esforzando por otras cosas, y no es solo, olvídate. Segunda palabra que vimos es la palabra solo. Solo. En medio de todos estos países, solo. En medio de todas estas circunstancias, solo. Cuando esperas y confías en Jehová de los ejércitos. Solo cuando entendemos Cristo. Solo cuando entendemos misión. Solo cuando entendemos la misión. Si no entendemos la misión, perdonar que diga esto, pero si no has entendido la misión, es porque no has entendido quién es Cristo todavía. Si no has entendido la misión, es porque todavía no has conocido realmente quién es Cristo en tu vida. Conocer a Cristo significa la misión. Conocer a Cristo significa saber qué es la evangelización. Cuando no conocemos ni evangelización ni misión, es porque no hemos conocido a Cristo. Hemos conocido aspectos de Cristo. Hemos conocido y adquirido la salvación de Cristo. Pero no hemos entendido la función para la cual Cristo nos ha salvado. Sí, para pasar la vida eterna con Él. Sí, ¿y por qué no te has muerto ya? Porque todavía Dios tiene una misión que hacer contigo. Por eso estamos aquí en el mundo. Por eso tenemos valor. Si no, ¿qué más da? Porque todavía está la misión ahí. ¿Por qué no tenemos respuestas a las oraciones? Quiero concluir con ello. ¿Por qué no tenemos esas respuestas? ¿Por qué todavía nos lamentamos, como en Isaías 40 dice, ¿por qué en mi camino está escondido y mi Dios pasó de mi juicio? ¿Por qué no te veo? ¿Por qué? Dice Isaías, yo quiero verte, yo quiero tener respuestas, yo quiero ver cómo obras, yo quiero ver milagros. Yo quiero ver. Hay muchas cosas importantes, pero hay una que no se puede olvidar. Y es el poder que viene de parte de Dios. Es el poder que Dios provee. Y para recibir esto tienes que tener victoria en el culto. Muchas personas no entienden esto. Muchos creyentes no entienden esto. Queremos el poder, pero no queremos. No hace falta ir al culto, luego lo escucho por internet. Ya está. Eso no es dar culto a Dios. Eso no es dar culto a Dios. Tan importante, Éxodo. ¿Por qué? Sal de tu tierra. ¿A dónde? 3 días de camino. ¿A dónde? A dar culto a Dios. Hoy en día, da igual. Ahora, 3 días, qué exagerado. ¿Verdad? ¿Por qué significa eso? No has entendido la importancia del culto. No, pero bueno, luego lo escucho por internet. No has entendido la importancia del culto. Perdón que diga esto, pero es así. Podemos escucharlo por internet, claro. Podemos quedarnos todos en casa tranquilamente. ¿Por qué no nos quedamos todos en casa? Propongo esto. Podemos hacer 2 cosas. Nos quedamos todos en casa, ponemos en internet el Pastor Río y escuchamos todos el mensaje del Pastor Río en casa. Hay quien lo está haciendo. ¿Por qué no lo hacemos todos? No has entendido la importancia del culto. ¿Por qué no nos quedamos en casa y yo predico desde mi casa? Me pongo el traje y la corbata y ya está. Y por debajo el pijama. Con la cámara. Viene el Darío. Cintura para arriba. Predico desde mi casa. Hasta luego, Darío. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿No es la misma palabra? ¿No es el mismo mensaje? ¿No es el mismo pastor? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no es lo mismo? Eso no es culto a Dios. ¿Por qué fracasó Caín en su culto? ¿Por qué fracasó Caín? ¿Por qué no fue grato a Dios el culto de Caín? Algunos dicen es que dio lo peor de su cosecha. Mentira, eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. ¿Por qué Dios miró con agrado el sacrificio de Abel y no el de Caín? El de Abel había derramamiento de sangre. Es decir, había sacrificio. Hoy no queremos sacrificio. Estamos en la gracia.
Menuda gracia me hacéis con la gracia. ¿Gracia para qué? ¿Para dar el culto como a mí me dé la gana? ¿Gracia para qué? ¿Para yo entender como me dé la gana? ¿Gracia para qué? ¿Para ser very happy? Es no entender dar culto a Dios. 3 días. 3 días. Sal durante 3 días. Anda, ¿para qué dar culto a Dios? ¿Por qué 430 años habéis estado sin dar culto como es debido? Aprended ya a dar culto, le está diciendo Dios. Solo derramamiento de sangre, solo sacrificio. Pero hoy no queremos sacrificio. Be happy, sé feliz, ya está. No has entendido nada. ¿Qué significa una vida de devoción? No has entendido nada. ¿Qué significa si no Cristo? Vida de devoción. Yo he venido a servir, no a ser servido. No has entendido Evangelio, por lo tanto. No has entendido a Cristo. No has entendido para qué Dios te ha llamado. No has entendido la misión. No has entendido. Necesito retomar la palabra. Necesito la victoria del culto. Necesito la victoria de la oración a tiempo marcado y a una oración sin cesar. Necesitamos recibir el poder. Dios tiene un plan para nosotros, para toda nuestra vida, pasado, presente y futuro. Dios tiene un plan. Dios contó contigo desde del pasado hasta hoy y hasta el mañana. Dios ha contado. Eso significa la devoción de la vida. Todo lo que te pasó antes incluso de conocer a Cristo estaba ya dentro del plan de Dios, preparando la plataforma para el día de hoy. Dios tiene un plan para toda tu vida. Por eso el pueblo de Israel, que no comprendió su misión, por ese motivo hasta el día de hoy siguen sufriendo y sufriendo por no entender la misión. Pueblo de Dios escogido, elegidos para tener la victoria en su vida, pero perdieron la misión y el poder que Dios proveía. No perdamos el poder. No perdamos la provisión de Dios. No perdamos la dirección. No lo perdamos. Profeta Jeremías, cuando estaba encerrado en el patio del palacio del rey, Jeremías, Dios le habló de la razón por lo cual estaba sufriendo. Jeremías, estás sufriendo, por esto estás sufriendo. Y Jeremías habló como profeta correctamente, habló al pueblo diciendo que iban a ser deportados durante 70 años si no se arrepentían. Dios mandó y dio una palabra: sufrís porque no entendéis. 70 años en cautiverio de Babilonia, 70 años vais a pasar. ¿Por qué? No entendéis. Necesitamos enseñar. ¿Por qué sufrimos? Porque no entendemos. ¿Por qué sufrimos? Os lo digo, no nos arrepentimos. Sabemos, tropezamos, ¡pum! Y somos los cristianos más que el hombre. Dice que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, ¿verdad? El creyente tropieza 20 veces. Porque además, como se cree que está en la gracia, pues tropezamos 20 veces en la misma piedra. 400 en Egipto, en Babilonia, con los sirios, con los filisteos, con Roma. Ya van más de 2 veces las que tropieza. Porque no entendemos. El pueblo endureció su corazón y pensó que Jeremías era un espía de Babilonia. Este es un hereje. ¿Por qué? Porque digo que tienes que hacer sacrificio. ¿Qué es lo que estaba diciéndole Pablo a Timoteo cuando le está diciendo: tú tienes que ser un buen soldado? Los que habéis estado en la mili sabéis lo que estoy diciendo. Son Juan, ¿verdad? Que sabemos lo que es eso. Bueno, tú medio, te has chupado una mili así medio regularcilla. Pero muy larga, eso sí. ¿Qué significa ser soldado? Son Juan, ve. Son Juan, ¿verdad? Porque encima te pueden hasta pegar. ¿Qué significa eso? Sacrificio. Levántate a las 5 de la mañana a hacer instrucción. ¡Jo! 5 de la mañana, ¿eh? Ahora voy. ¿Es así o no? No puedes rechistar. No puedes decir: hombre, es que hoy no me apetece. Es que hoy es domingo, es que hoy es fiesta. Es que anoche me acosté tarde. ¿Podrías decir eso? ¿Y un atleta puede hacer eso? ¿Tienes que entrenar? No me apetece entrenar. Tío, pues no juegas. No vales. No sirves.
¿O no? Tú ves en el fútbol los jugadores que se le ve así un poquito regordete porque no hacen bien y de tú no juegas. ¡Oh, que yo quiero jugar! No juegas, no sirves, estás gordo. Un agricultor tiene que cuidarse del campo. ¡Ah, mañana no riego! ¡Tonto, que se te va la cosecha! ¿Eso qué es? Tú sufre penalidades como buen soldado de Cristo. No estoy diciendo vamos a sufrir como tontos, no, estoy diciendo tengo que ver las puertas que Dios me está poniendo en medio del sufrimiento, en medio de la esclavitud. Tengo que tomar la bendición del éxodo por la cual Dios me ha puesto ahí. Cuando no lo veo es cuando soy tonto y sufro tontamente. Pero cuando yo veo, significa mi sufrimiento no es sufrimiento, es una puerta abierta para el Evangelio. Totalmente diferente de sufrir por ser tonto a que realmente tú hagas sacrificio para ver la puerta que Dios tiene abierto para la evangelización del mundo. Cosas muy diferentes. No sufras por tonto, sufre como buen soldado de Cristo. Es muy diferente para recibir la gracia que Dios tiene de parte de ti. Y en ese momento el Señor apareció a Jeremías cuando oraba, no cuando estaba tumbado en su casa viendo el internet, no, cuando oraba y clamaba. Dios le dijo, clama a mí y yo responderé. En ese momento clama a mí y yo puedo hacer cosas que ni siquiera tú mismo puedes imaginar que puedo hacer a través de tu vida. Clama a mí, yo haré grandes cosas porque la provisión de Dios es infinita, si entiendes la misión. Clama a mí y yo te mostraré. Dios le dio un motivo para orar, Dios le dio un título de oración y antes de decirle que clamara a Él, Dios le explicó su poder en el versículo 2. Y una vez que le explicó su poder, le dio un motivo para orar. Lee el verso 4 y el verso 5 y le mostró la razón por la cual estaban esclavos en Babilonia. Habéis perdido la misión. Arrepentidos, volver a la misión de Dios y veréis el poder de Dios. Y el Señor le dice a Jeremías que ore, ora, pero no ores por ti, no por ti, no hace falta, no por él, ora por tu país, por tu campo, por tu región, ora por España, por Parla, por Madrid, ora por tu campo aquí en Parla, que está apartado de Dios. No ores por ti, Jeremías le está diciendo, estás en la cárcel, le podía haber dicho algo. No, no ores por ti, ora por el pueblo. ¿Qué más da si estás en la cárcel? Si estás en el patio del rey, da igual donde estés. Mira la misión. Mira la misión, no importa. Dios te responderá grandemente, con cosas grandes y ocultas que tú ni siquiera puedes ni imaginar todavía que vas a vivir. Deja de mirarte al espejo. Mira la misión que Dios te ha dado. Es el mismo mensaje que Dios le dio a Jacob, que le dio a Isaías. Hoy Dios también nos está dando este mismo mensaje. Tenemos que cumplir nuestra misión correctamente con el poder que Dios provee cada día. Por eso que hay que comprender y orar de esa manera. Señor, que se cumpla tu plan. Dios explica a Jeremías el poder de la oración en este capítulo 33. Dios mismo le sanaría. Dios mismo hoy día quiere traer sanidad. Tercera palabra, sanidad. Dios quiere traer sanidad para nuestra vida. Viviendo en Egipto, Babilonia, viviendo en cautiverio en Roma, hay cosas en nuestra vida que Dios tiene que traer sanidad. Por eso, clama a Dios. Dios te responderá y te sanará. Hay veces que no podemos hacer la misión porque estamos heridos, porque estamos dañados, porque las relaciones nos han dañado. Tenemos que tomar la bendición del éxodo, tomar solo Cristo y la sanidad vendrá sobre nuestras vidas. Clama a mí, yo responderé y traeré abundancia de sanidad a vuestras vidas. No podéis hacer la misión si estáis heridos. No podemos hacer la misión si todavía hay en nosotros cosas que no han sido restauradas en nosotros. Miremos qué hay clavado en nuestro corazón. No es que lo quitemos, no es que lo desclavemos, no es que lo arranquemos, es que lo renovemos. Las heridas,
los problemas, las circunstancias, convertirlas en vuestra plataforma. El pasado no lo tiréis, no os lamentéis del pasado. Es que mi pasado ha sido muy duro, muy difícil, muy complejo. Hemos tenido muchas heridas, muchos problemas. No lo echéis fuera, ese es vuestro mensaje para darlo hoy día. Tus heridas del pasado es el mensaje que Dios te está dando hoy para cambiar el campo. Simplemente renovarlo, traer sanidad sobre él y emplearlo como plataforma. Que recibáis sanidad en el día de hoy. Que podáis solo a través de Cristo disfrutar de las bendiciones del Éxodo. Que podáis ver y vislumbrar cuál es la misión por la cual Dios nos ha llamado, nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y hoy Dios sigue proveyéndonos para que esa misión se siga llevando a cabo. Que podamos recibir esta gracia, que podamos recibir esta bendición, que podamos tener esta plenitud de la gracia de Dios, para que podamos gozar y disfrutar en medio de todas y cada una de las circunstancias de nuestra vida. Yo os bendigo en el nombre de Jesucristo, que recibamos hoy las bendiciones más grandes saliendo del Éxodo, tomando esta bendición, saliendo del pasado y enfocando